Hola Rick, ¿cómo estás? Buenas tardes. Andrés, ¿cómo te va? ¿Cómo va ¿Cómo va todo? todo? Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí en un horario que no es el habitual nuestro, pero Pero firmes. cuenta, Cuenta, actividades claro. varias. Actividades varias, pero aquí no te veo, Esto está pero sé que estás apagado, ahí. esto está apagado, esto está apagado. Ahora sí ya. ¿Cómo ha estado esta semana? Bien, movida. No hemos tenido ningún obituario, al menos. Mucho, sí, 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 sí. Porque veníamos de unos miércoles, Una día racha. 12, día 3, Vargas Llosa, bueno, una cantidad de gente. Es parte también como del tema. Creo que atribuyen a Maduro esa frase, es que se ha muerto un poco de gente que antes no se moría. Y aquí no va a quedar ni uno. Y de esta no salimos. Esa la usaban en mi casa. Y de esta no salimos es también como un tema de actitud hacia la vida, ¿no? Sí, Como que, como que a veces vemos tanta como que para qué, trascendencia. como que para qué si de aquí no salimos vivos. Sí, sí, pero eso también como que se vuelve una herramienta muy poderosa eh, para disfrutar más y para la trascendencia que uno le da a los problemas. Nos ahogamos a veces en vasos de agua. Pues que en el momento sí lo sentimos como estar en la mitad de un vendaval. Eh, el tiempo, el tiempo es muy buen consejero, mi Andrés. No es para dejarlo pasar, pero hay veces que, como hablábamos la vez pasada, retirarse un poquito y mirar las situaciones desde lejos te da perspectiva. Y uno a veces se ahoga en un vaso de agua y finalmente no valía tanto la pena Y no sé si o te pase, pero con el tiempo, volvemos al tiempo, miras atrás el problema y decías, esto era una cosa muy sencilla. una pendejada. Cuando ya está solucionado. No Sí, dice. Pero en ese momento te costó horas de sueño, de vida, preocupación. sí, es verdad. Pero vámonos para temas interesantes, Andrés. Sorprendido Eso. con el capítulo de la semana pasada. Estamos rompiendo récords de... Tuvo buena acogida, hay que ver qué pasó con el Tuvo, algoritmo. tuvo buena, Sí, sí, tuvo buena acogida, una conversación ahí como desprevenida entre vos y y muy, yo. muy querida la gente que nos escucha. Sí, tuvo un tema chévere y es mejor hecho que perfecto. Ujú. O como diría Jorge Mario, mi socio, es mejor equivocarse haciendo. Sí, 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 sí. Al cual hay que invitar un día a un programa. Sí, sí. Pero no Pero decirle que está en un programa, es no, de que vamos a hablar un exactamente. rato y Y, después que se ta- vea, porque si no, no nos camina. y tampoco preguntarle mucho de música, que aunque el man le gusta, es como medio apático para la música. No, 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 vos pone algo que vos sabes que me guste. Eso es lo que dice de vez en cuando. Pero sí, Y que le, claro. y que le gusta, pero sabes que también creo en algo que es particular en ustedes, como esa prudencia que tienen, como que al no sentirse experto, se frena un poquito en decir, porque sí Sí, seguramente le gusta. pero es que nosotros pues sí nos mandamos con unas desfachateces e inventamos historias. Eso es maravilloso. Es más valentía que conocimiento. Pero sabes que hay una cosa, no me quedé con la duda de si la percusión tiene pentagrama o no, si tiene partitura, perdón o no. Estuve investigando, estuve averiguando con una persona que conoce bastante, me dice, la percusión sinfónica siempre tiene partitura. Ok. Primero, no crea que la percusión es solamente tambores. Acuérdese que la marimba y el xilófono también son percusión. Y la marimba y el xilófono tienen distintas notas, entonces tienen melodía, entonces tienen una Ay, partitura mucho más yo lo compleja. asociaría más a un piano. También, pero los tambores, bien sea de batería, bien sea un gong, que también es un Es instrumento de percusión. percusión, las partituras son muy vacías. Lo que pasa es que le están marcando los tiempos de la obra, para que el fulano no le dé el guarapazo al instrumento cuando no toca.
Es porque hay más una partitura directores, de tiempo. exactamente, porque hay directores que le dan entrada, pero hay directores que no le dan entrada. Y si usted está desconcentrado y no está siguiendo la partitura, le da el golpe al... Y habrá músicos que se emocionan. Sí, claro. Pero para aprender un poquito, en la música sinfónica, la percusión sí tiene partitura. Jazz difícilmente tiene partitura, tiene un tema de memoria e improvisación. Y lo mismo en el rock, la batería no tiene Sí. partitura. Y asumo yo que No ha los de sobrar un ritmos, erudito que nos eh, ponga por ahí un y comentario en el chat buenísimo que si nos diga lo dice, par de ignorantes. descarados. La percusión tropical, creo tampoco Oh, que va a tener, ¿no? Pero bueno, no nos quedamos con la duda y quien nos sigue sí, sí, sí. sabrá que vamos para un mes hablando acerca de si la percusión tiene partitura o no. Que hablamos de eso, como de todas las organizaciones y cómo entra. Y yo creo que no hay instrumentos que sobren en una obra Hay, musical. ahora echando memoria, el jazz en la percusión sí tiene partitura. ¿Te acuerdas de Whiplash, la película? Sí, 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 sí. Este man, eso es una obra, Whiplash es una canción y tiene partitura. El tipo, pues aunque se la estudia, es de oído, de repetición, pero el director, que es el que lo forza a trabajar y trabajar sobre el aprendizaje de eso, que es bastante fuerte, sí tiene partitura. O sea, Yo, tiene, yo quiero decirte algo y es, muchísimas cosas en la vida se logran con hábito, yo creo. Soy un convencido de eso. Sin embargo, en la música, porque es que creo que una habilidad es igual a don más hábito. Deben tener los dos, futbolista, cantante, músico. Pero yo sí siento, Rick, que en la música particularmente el don, y el don está muy ligado al oído, sí tiene un tema preponderante. pero mira que también el trabajo, y Whiplash es un ejemplo de eso. El man tenía talento, el baterista, pero se pega una trabajada la tenaz para estar a la altura de lo que la Big Band le exigía y el trabajo fueron horas y horas y horas, pues de tal magnitud que termina con las manos vueltas nada. Mira las historias de Sí, Phil Collins, que al final él se pegaba las baquetas con cinta para ensayar y para presentar sus conciertos. Hay una disciplina detrás del músico que no solamente tiene talento, sino que también eh, se dedica a trabajar y a es una, perfeccionar sí, su habilidad. que seguramente ese trabajo lo hace como con mucha pasión. Yo no me imagino un músico obligado. Ah, no, esa vaina no le fluye. ¿Sí me entiendes? Porque no se pueden contar otros oficios No, obligados. eso tiene que tener estómago. Esa vaina, el movimiento musical de la voz, de la tocada del instrumento y demás, tiene que tener un sentimiento y se nota cuando se expresa con sentimiento, cuando simplemente se pone leer un pentagrama y mover las manos y ejecutar un... Hasta el mismo estilo de vida, porque tú, y creo que eso le pasó a Kurt Cobain, que el man como que quería cantar y tener, pero no quería ser famoso. Pero pues si quiere ser músico, pues el músico no tiene otro canal, pues ahorita cada vez hay más alternativas, pero la contraprestación y el pago del músico, mucho sí es su público. Jim Morrison, ¿No? Pues, sí siento que es algo introvertido. que te tiene que gustar, te tiene que gustar, o te tienes que adaptar a ese estilo de vida. Tiene unos sacrificios que es donde yo digo, o sea, casi que esa ecuación sería don más hábito más pasión o más gusto. Y hábito como trabajo. Hábito como Muchos, forma de vida, porque es que yo, sí, o sea, no me imagino al mejor de los músicos que la primera vez que haya intentado tocar el instrumento le haya salido perfecto. mucho se habla de Queen.
Algo se evidenció en la película Bohemian Rhapsody de lo metódicos que eran en sus composiciones y en sus ejecuciones, que se encerraban meses a producir un disco y hasta que no tenía el sonido no salía al aire. Tal vez te acuerdas de esa película y de esa cabañita por allá como en el campo en el que se metieron, que era la Sí, sí, casa de sí. alguno de ellos. Disciplina, disciplina. No, y es que ya cuando algo te gusta, la disciplina fluye. Y yo creo que cuando No, no muchas se te vuelve veces, no se te vuelve una carga, pero tiene una dosis de disciplina. yo te digo, en el oficio nuestro, que es convencer a las personas de que desarrollen un hábito, al principio quienes abandonan es porque no le encontraron el gusto, no, como que no ven el objetivo, la vida los lleva a alguna No tribulación al no hacerlo. conectaron emocionalmente con el objetivo. Mientras que si hay una conexión en el objetivo y tú dices que este ensayito de hoy me va a servir para hacerlo mejor, este ahorro de hoy me va a servir para hacerlo mejor, Hubo un el presidente, tema empieza a verse. Andrés, hubo un presidente que tuvo esta compañía que yo conocí hace muchos, muchos años, que empezando en este negocio dictó una conferencia y decía, mire, la billetera está más cerquita del corazón que de la cabeza. Mucha razón. Pues cuando logras meterle o atar emocionalmente el objetivo para meternos en lo que estás planteando, de ahorro, de inversión, de hábito de lectura, de educación, de lo que fuera, cuando logras encontrar el porqué y te motiva, difícilmente renuncias a seguir realizando esa actividad o renunciando a ese Y ya te hábito pegas. o usando la inversión para una cosa totalmente distinta. Y lo ve, sí, y es en muchísimas cosas de la vida. Yo creo que uno de los estilos más desordenados que ha existido, modernos, es como el glam rock. Cuando tú ves Sí, como todos los exponentes del glam rock, es esa generación que fue de sexo, drogas y rock and roll, y se le viene a uno a la cabeza Motley Crue, Poison. Yo te digo que hasta Motley Crue y Poison tenían que prepararse y hacer hábito. Y cuando se salieron fue que no funcionó y lamentablemente tuvieron que salir de las bandas. ahora lo que pasa es que metiste un glam rock distinto porque el glam rock empezó con David Bowie Ah, no, eh, y ese sí, man era un monstruo. no, es que esto ya es academia, señor. Sí, sí, Pero es que empieza Bowie, Van Halen, y ya empieza estos que yo te nombré, eh, que fueron buenos. sí. Pues, Tommy, ahorita que hablamos de bateristas, Tommy Lee, un buen baterista. Eh, pero sí, de todas maneras, tuvo que existir algo de hábito. No, claro. Sí, Sí algo tuvo que... no. Es que la batería es hábito. Si estamos partiendo de la base que en el rock no hay partitura, supuesto nuestro, ¿cómo carajos te vas a aprender cómo va a sonar la batería en una canción con guitarras y con otro tipo de instrumentos, pues o con cuerdas y con otro tipo de instrumentos, si no es a punta de trabajo? Es la forma de sacarla. Entonces pienso en eso, pienso también, a mí el tema del fútbol me gusta harto y no hay nada peor que le digan a un joven futbolista, una joven promesa, el próximo Pelé o el próximo Messi. Eso es casi que crucificarlo, porque hay gente que Sí, nace muy bien con el don, entonces el don súper desarrollado, y se van como a esas categorías sub 15 y esas cosas y siempre sale alguien que hace muchas cosas con el balón y juega muy bien. Y muchos de esos se quedan porque esa ecuación de la que hablamos, don más hábito más pasión, el hábito se queda corto. Y por más don que tengas, ahí es donde quedan todos estos futuros Pelés y futuros Messi quietos, porque creo que los tres elementos de esa ecuación son necesarios para que tú logres desarrollar el oficio. me voy a atrever a hacer un comentario futbolístico que está
lejísimos de mi conocimiento. Pero tú tienes a dos personajes que son Messi y Ronaldo, y Sí, Cristiano. Cristiano Ronaldo, sí. Uno súper talentoso y uno Don, súper trabajado. y un super hábito. Y ese man es un loco para el hábito y para el trabajo y para la disciplina y para... Posiblemente tiene algo de talento. O sea, eso pues tampoco era pues Sí, sí, que sí. Negado no es, negado no es, pero sí mucho se lo debe a su al talento trabajo. y adicionalmente a su hábito, a su trabajo. Mira que es un tipo que tiene 40 años y sigue, o sea, tiene gasolina para seguir jugando. Pero eso pasa con músicos, pasa con deportistas y si uno quiere triunfar en la vida, que yo creo que es una aspiración que tenemos muchas Pasa en la personas, vida y pasa en TNT pasa en TNT, lo que pasa es que uno tiene que llevarlo a su día a día a su para que sea cancha, una vida, a su para cancha. que sea una vida chévere o extraordinaria. Como que a veces nos limitamos, no, pues desde que a mí me paguen y esté en la rueda del hámster y pague facturas y la vaina, pues la vaina anda bien. Pero si yo le meto un poquito de esos tres elementos que tiene esta ecuación de la que estamos hablando, el resultado puede cambiar. Andrés, seguramente has encontrado en muchas situaciones diarias gente extraordinaria Mm. que con una labor repetitiva hace la diferencia. Y te pasa en Carulla, pues o en Olímpica o en el supermercado que hagas compras, que a veces le pegas a un cajero o le pegas a una persona que está en una góndola, organizando la góndola, que te sorprende con su actitud y con su vocación de servicio. Que métele ganas a la vida y eso no es tan difícil. Y hace poco, imagínate que hace poco me invitaron a, yo soy feliz que me inviten a Charco, y me invitaron a un grupo de personas que estaban un poco desmotivadas por la función que estaban haciendo en ese momento. Y les hablaba de ese todo pasa que se volvió como tan famoso en pandemia y que la situación de ahorita es temporal y todo pasa en las victorias y todo pasa también en las derrotas. Así como una persona se siente derrotada y frustrada, eso va a pasar. Y así cuando se siente exaltada y se siente súper bien, eso también va a pasar. Entonces aprenda que se puede volver fácil. Y yo les contaba que hace 25 años yo era cajero de un banco. Y así como en la milicia hay como el curso. Entonces tú tratas de tener algún vínculo con las personas que empezaron contigo. Y sé de una persona de mi curso que sigue estando en ese rol. Un rol que no demerito, un rol que si en algún momento yo tuviera que volver a hacer, vuelvo y lo hago muy contento. Pero ¿qué pudo haber pasado en esa persona que sigue haciendo ese rol? ¿Dónde está esa pasión, que es como se puede traducir a la actitud que tú ponías ahorita con las personas que estaban en góndolas o en caja? Y es, primero, no soy el oficio que estoy desempeñando ahorita. Yo soy Ricardo, yo soy Andrés, y temporalmente o en este momento me desempeño como, pero hacia dónde quiero llegar va a estar muy alimentado por don, hábitos y pasión. Que hay gente, entonces hay gente que diría, métale un cuarto elemento que sea la suerte. Y hay una frase que a mí me gusta mucho, es si la suerte existe y la reparten todos los días a las 5 de la mañana, haciendo un hincapié o mandando un mensaje subliminal de que a la suerte le queda más fácil cuando uno es juicioso y ¿Sí? desarrolla ese hábito. Hay un tío de Jorge Mario, ya que hablamos de él al principio de la reunión, que tiene una frase muy bonita y es que entre más practico, más suerte tengo. Qué máxima esa. ¿Oíste? Y el todo pasa, funciona para los dos lados, para cuando uno está bien y para cuando uno está mal, para controlar también el ego. Usted es el campeón de ventas en este momento, pero también va a pasar. Y va a llegar Todo otro, pasa. o es el superfutbolista, o es el, El no sé, chancho, el lo paseo, que sea, sí, sí. pero todo pasa. Y hay generación que viene respirándole a uno en la nuca, haciendo las cosas muchísimo mejor, porque están más preparados, porque tienen más herramientas, o porque simplemente tienen más ganas, o por lo que sea. Sirve para uno no darse muy duro, pero tampoco para subirse en el pedestal que no es.
es donde llegan esos golpes que pueden ser más fuertes. Sí, eso, la ubicación, lo ubican a uno en el tablerito de ajedrez. Sí, sí, yo creo que es, y para los dos casos, pero en ese momento sí les quise decir a los muchachos que estaban como, adicionalmente que las nuevas generaciones, y volvemos a hacer a Abelardo Forero y Ramón de Subiría, sí, es la referencia, el que entiende esta referencia es porque vio el pasado en presente hace Sí, siglos. Es que en el pasado tú sabías que había que surtir un proceso. Hoy las personas quieren ya lograr las cosas. Y una madre hace un hijo en 9 meses, pero 9 madres no hacen un hijo en un mes. Y volvemos al tiempo. Eso, la gente no es árbol, porque es que listo, la gente dice, es que yo no soy árbol para quedarme quieto y estático, no, las oportunidades hay que aprovecharlas, pero hay procesos que se pueden madurar biches y el golpe es muy fuerte. Porque tú dices, ah, sí, un ascenso, es un ascenso, una promoción, más salario, un nombre diferente, pero eso tiene algo que se llama mayor responsabilidad. Y otras tareas que de pronto no sabes o todavía no has estado consciente de que las tienes que asumir. El que compró la vaca, compró el lomo y compró el hueso. compró el lomo y compró el hueso. No es solo que el 15 te va a llegar más gordita la transferencia. Fuimos profundos hoy, Andrés. Bueno, estuvimos profundos. Hoy yo no sé si se llama la frase Horario, el del, nuevo del horario. tío, el tío de Jorge, esa frase, desde que cuando practico más, tengo más Entre más suerte. practico, más suerte tengo. Entre más practico, más suerte tengo, o don, más hábito, más pasión. Me gusta esa idea y hablamos de música, hablamos de muchas cosas, pero sí creo que ¿Qué hoy has el oído? mensaje, ¿Qué has oído para terminar un poquito más light, hombre? ¿Qué has oído que te ha gustado recientemente, hombre, Andrés? Musicalmente hablando. que he oído No, así no me vas a chévere. decir que un discurso de Gaitán. No, no te vas a salir, pues. El- la marcha del silencio de Gaitán. Mi papá tenía en un vinilo la marcha del silencio de Gaitán. Que, o sea, mi papá en una familia conservadora paisa, yo creo que escondido tenía ese vinilo que lo pudieron haber sacado en el 60 y algo, pero tenían un vinilo, la Marcha del Silencio, que fue un discurso de Gaitán en la Plaza de Toros. Entonces, si hay un vinilo por ahí, debe haber un vinilo. Y de pronto tenía guardados también los discursos de Uribe Uribe, ¿o qué? Muy, quién sabe, hay que ver, Hay que esculcar, pero Andrés. sí, sí, mi abuelo era laureanista. Sí, bueno, si Esa tu era papá era como su conservador posición. y entonces Laureano, O probablemente mi papá le quiso llevar la contraria. Bueno, eso es. El deporte nacional de un hijo es llevarle la contraria al papá. pero Eso. pero termina alineándose después. Y después llega uno que yo creo que nosotros estamos viviendo esa etapa de, mi papá tenía razón, mi mamá tenía razón, y se vuelve uno cantaletudo y empieza a asumir. O sea, a mí antes me pasaban las cosas que le pasaban a Bart en Los Simpson. Ahora me pasan las cosas que le pasan a Homero. Homero, Así es como tú te das cuenta que la vida pasó porque te identificas, te dejas de identificar con Bart y te empiezas a identificar más con Homero. con Homero. Eso es, eso es, y me corchaste porque es que en música, ¿qué pudo haber sido? ¿Qué película has visto recientemente con alguna banda sonora que te haya gustado? Te la pongo más fácil. Bueno, y me perdonas, es que ahora mi hija salió con el cuento de que, salió con el cuento, no le está gustando mucho el cine, Ok, pero ya no está viendo Sirenita y se me manda a ver unas cosas donde yo le digo, mírala, pero miremosla juntos. Y vio El Perfecto Asesino, ok. Natalie Portman, Natalie Portman cuando tenía 9 años y Jean sí, Reno. y Jean Rey. Y la banda sonora es Sting, Sí, una canción hermosa, hermosa, y no tenía yo esa referencia de que la banda sonora era Sting. Y sí fue como, wow, o sea, la canción sí la había escuchado, pero fue como, wow, esta es la banda sonora. Muy que buena.
tremendo actor es el malo de esa película que se me acaba de escapar el nombre Gary de él, Oldman, Gary Oldman. Para mí ese man sí, es buenísimo. requete campeón. Desde una película muy vieja que es Sid and Nancy, es la vida de Sid Vicious, el bajista Motley de los Crue. Sex Ah, no, no, Pistols, mentiras. Sex Pistols, perdóname, Sex sí, señor. Pistols. Y la música, la banda sonora de esa película la compuso Joe Strummer, que es música, sí, claro, de los Sex Pistols, pero la otra música incidental es de Joe Strummer. Y Que este man hablamos de desde Stromer ahí, esta semana, sí, off the record, off the off the record. record. Pero Gary Oldman es un Muy bueno, bárbaro como actor. muy buen actor. Sí, ese fue la última película que vi la de esta semana. Estoy con ese acercamiento de que vea, pero que vea conmigo. Esa Y película es cuando salió fuerte, la sí, del es Perfecto fuerte, es muy fuerte. es fuerte, es fuerte. O sea, ya cuando están dando tanta bala, yo ya la paro, no la paro, ¿qué hago? Pero pues es también como el proceso y yo creo que he estado haciendo ese curso que lo he compartido aquí, te lo he compartido a ti también, como de vamos acompañados. Este es el mundo, bienvenida al mundo, vamos acompañados, que esto no es como la casa. Gary Oldman, para que la montes en ese cuento, creo que tiene una película reciente de Churchill. Él hace de Churchill en Las horas más oscuras, tal vez, Sí, señor, es él. para que le muestres la evolución de Gary Oldman como actor. Impresionante, o sea, Y como, esa sí. tiene una muy buena banda sonora, Las horas más oscuras. Que el otro lado de la historia es Dunkerque, que es la otra Ujú. película que es de Christopher Nolan, que también es lindísima, con una banda sonora espectacular como las películas de Christopher Nolan. Es que Nolan se hace un dejémonos de vainas y le queda bueno. Hay Pues gente que es todas crítica de las Batman, todas Interestelar, las... No, esa película de pero Batman esa es... es una película impresionante, impresionante. Interestelar de verdad que es como vida, o sea, esa y tu Joe Black son películas que hay que ver en la vida. Sí, sí. Bueno, terminamos con recomendaciones cinematográficas. Sí, señor. Ahí ojalá nos perdonan que hoy estuvimos pasando Sí. los siete círculos del Averno, pero Fuimos de Poncio ¿cómo hasta el fue? más allá. Y dijiste, episodio pasado tenemos muy buenas visualizaciones. Si en este se cae, ya sabemos por qué fue. Rick, muchas No, no, gracias como siempre esto por se tu mejora. Con generosidad. el tiempo se mejora. Esperemos, esperemos. Un abrazo. Listo. Andrés, que Chao. estés bien. Chao. Chao.